ahí. Amén. Gracias al Señor. Si usted tiene su Biblia por ahí a mano, vamos a buscar el libro de Efesios. Libro de Efesios. Primer pasaje bíblico en el libro de Efesios. Estamos en este último día de febrero, amén. Efesios capítulo 1, versículo 15. Amén. Si usted lo tiene por ahí, puede buscarlo. Efesios 1, 15. Es un primer pasaje que vamos a leer, luego vamos a ir a otro, pero en esta noche quería comenzar. A veces es difícil, porque a veces el Señor por ahí, aquellos que compartimos por ahí la palabra, sabemos, el Señor por ahí trata de una manera especial con nosotros, y lo difícil a veces es transmitir ese trato de Dios con nuestras vidas, amén. Y a veces cuando uno va a compartir un pasaje, uno no lee solamente un pasaje cuando uno está leyendo la palabra, sino que lee muchos pasajes y después generalmente lo resume. Libro de Efesios capítulo 1, versículo 15. Entonces el Señor hace un tiempo que me venía hablando con este pasaje. Dice Efesios capítulo 1, versículo 15. Amén. Si todos los tenemos, damos lectura en esta noche, amén. Luego vamos a ir a otro pasaje, amén, pero vamos a ir primero a este. Lo explico así rapidito, y luego vamos al otro que el Señor estaba tratando con mi vida. Pero es lindo leer este pasaje porque da otro pantallazo, amén. El espíritu de sabiduría y de revelación. ¿Dice así en su Biblia? Amén. Por esta causa también yo, habiendo oído vuestra fe, dice Pablo, escribiendo a los Efesios, por esta causa yo también, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos. Esta gente tenía fe en Cristo y tenía amor para con los hermanos. Dice el versículo 16, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Esa es la oración de Pablo, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Nuestro entendimiento, nuestra alma, nuestro espíritu tienen ojos. Y muchas veces esos ojos necesitan ser revelados, necesitan ser abiertos. Dice, espíritu de sabiduría y de revelación. Versículo 18. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepas tres cosas. Para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. ¿Cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? Según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Y sobre todo principado de autoridad y poderío y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, decía Pablo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Amén, dice amén a la palabra. Dice el Señor, decía Pablo, ¿no es cierto? Yo ruego a Dios para que ustedes, siervos del Señor, aquellos eran siervos bendecidos, y la oración de Pablo era preciosa, porque él decía, yo quiero que tengan espíritu de sabiduría y de revelación, sobre tres cosas. La primera, ¿a qué esperanza te llamó el Señor? ¿Cuál es la esperanza que Dios nos ha llamado? La segunda, ¿cuáles son las riquezas en gloria, la herencia que tenemos aquellos que creemos en Dios, para su santo? ¿Cuál es la riqueza de la herencia que tenemos nosotros? Y la tercera es, ¿cuál es el poder que quiere operar en nosotros? La primera es ¿cuál es la esperanza a la cual Dios nos ha llamado? Esa que realmente la sabemos nosotros. Dios nos llamó a una esperanza, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Amén. Sabemos que tenemos una esperanza en gloria, que los que morimos en Cristo no moriremos eternamente, sino que viviremos eternamente con Él. Amén. Tenemos una tierra aquí en esta tierra, pero tenemos en los cielos una gloria. Amén. Una gloria eterna. En los cielos, más allá del sol, yo tengo un hogar bello hogar, dice, más allá del sol, dice una canción. Amén. Pero la segunda, esa es la primera, que generalmente todos lo sabemos. Cristo nos salva, Cristo nos redime, nos lleva hacia los cielos cuando partimos con Él. La segunda es más profunda y dice saber cuál es la herencia para todos los santos. ¿Qué es lo que vos heredaste como hijos del Señor? La herencia, dice, de aquellos, dice, cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en
los santos. Dice que son riquezas de herencia. Son riquezas espirituales, riquezas físicas y riquezas materiales. Esa es las herencias que vos tenés, ¿no es cierto? No solo la física, no solo la espiritual, sino también la material. Las tres. Y la cuarta es poder. La palabra dice, sepamos cuál es el poder que actúa en nosotros. ¿Cuál es el poder de Dios que actúa en cada una de nuestras vidas? Y dice Pablo, ese mismo poder, para que vos te des cuenta, operó en Jesús. Y fue el que le dio poder y autoridad para hacer todas las cosas que él hacía. Y no solamente eso, sino que después de muerto, ese poder lo resucitó entre los muertos. Le dio poder y autoridad sobre todo señorío, sobre todo dominio, sobre todo principado, sobre toda potestad. Lo puso todo debajo de los pies por ese poder. Y ese poder que actuó en Jesús, actúa hoy en su vida y en mi vida. Y los hijos del Señor somos llamados no solamente a la gloria venidera, no solamente a las riquezas espirituales, sino a vivir en el poder de Dios. Por eso es que Pablo decía, yo quiero que el Señor alumbre los ojos de vuestro entendimiento. Por eso nosotros cuando oramos, debemos orar, Señor, limpia mi mente, alumbra los ojos. Por eso Pablo dice, y Jesús, aquel dice la plenitud de que todo lo llena en todo, y lo puso todo bajo los pies de Jesús. Dice, pero Jesús es la cabeza de su iglesia, y nosotros somos su cuerpo. O sea, ¿sobre quién puso todas las cosas bajo los pies? De nosotros, de su cuerpo, de su iglesia. Y ese es el poder que actúa en nosotros. Amén. Vamos al libro de Jeremías, capítulo 31, versículo 25. Jeremías, que tiene un nombre que yo lo conocí. Jeremías 31, 25. Amén. Y si usted lo busca ahí mientras tanto, Jeremías 31, 25, damos gracias a Dios, ya se estuvieron dando los anuncios. Este martes, reunión de mujeres especialísima, no se la pierdan a las mujeres, invite a alguien, y la semana que viene, el domingo que viene, a partir de las 10 de la mañana, se va a estar largando el departamento de niños. Amén. Como bien lo anunció mi hermana Dolores, ya estoy pidiendo a mi hermana Dolores que pase acá al frente, y mi hermana Tamara también creo que va a ser la ayudante, y a Martita que siempre está, entonces vamos a hablar por ellas. Venga, pasen acá adelante. Amén. Mi hermana Dolores, mi hermana Tamara y mi hermana Martita. Y ellos son los que van a abrir, ¿no es cierto? Mi hermana Dolores va a estar a cargo del departamento de niños, pero obviamente que todos aquellos que quieran trabajar pueden estar trabajando, pueden estar colaborando. O sea, es el domingo que viene, o sea, este domingo, el próximo domingo, que es el primer domingo de marzo, lo arrancamos con toda la bendición, amén, con el departamento de niños. Mientras tanto, usted ahí tenga ahí Jeremías capítulo 31, versículo 25, amén. Entonces, el domingo que viene sepan que está abierto el departamento de niños. Luego se va a hacer escuelita, no sé lo que se va a hacer, un coro de niños, va a haber, ¿no es cierto? Nos lanzamos en fe y hasta que lo que el Señor nos diga. ¿Amén? Entonces, mis hermanas van a estar acá. Vamos a estar orando por ellos. Usted extienda su mano ahí. Yo oro esta noche por ella también. Y tenga ahí su Biblia a mano. Señor amado Padre Santo, yo bendigo, Señor, junto a mis hermanos, la vida de estas tus siervas que se pusieron al frente, Señor, de esta obra. Bendigo la vida de mi hermana Dolores, Señor, en aquella que tú le has dado el sentir, Señor, de este trabajo y de esta obra. Bendícela, Señor, bendice la vida de mi hermana. Dale sabiduría, dale fuerza, Señor, para emprender este año con bendición en esto que está emprendiendo, Señor, sabiendo que la recompensa viene de ti, Señor amado. Recompensa, Señor, la vida de mi hermana, Señor. Aún dice, como decía tu palabra, Señor, todavía no está las vides, Señor, del granero, todavía no está preparado nada, Señor amado, pero desde este comienza a bendecir, Señor, la vida de mi hermana. Bendigo la vida de mi hermana Dolores, la vida de mi hermana Marta, Señor, cúbrela, guárdala, Señor, este tiempo que ya está trabajando en tu obra. Por la vida de mi hermana Tamara, Señor, bendecida grandemente, Señor, en este emprendimiento, Señor. Las cubrimos en oración, Señor. Señor, aún por aquellos niños que van a venir, Señor, bendice este departamento de niños que se está por abrir, Señor amado. Y por cada hermano o hermana que va a ir sintiendo y va a ir teniendo ese sentir que tú pones, Señor, el querer como el hacer, une, Señor, los espíritus hacia los espíritus de mi hermana, Señor amado, y, Señor, hacia la obra que tú quieres hacer, Señor, por aquellos tesoros que tú vas a poner en las manos, Señor, de estos tus siervos, de estas tus siervas, Señor amado. Bendecimos, Señor, desde ahora, para que la próxima reunión de niños, Señor, sea una reunión gloriosa, sea una reunión de bendición, Señor, para terminar este febrero con toda la gloria y comenzar este marzo, Señor, glorioso en ti. Un 2010, Señor, con toda tu gloria y con toda tu bendición. Nosotros como hijos tuyos, como hermanos en la fe, bendecimos, Señor, a nuestros hermanos, Señor. Nosotros como hijos tuyos, Señor, bendecimos la vida de mi hermana Dolores, la vida de mi hermana Marta y la vida de mi hermana Tamara. Y decimos todos juntos, amén y amén. Gracias al Señor. Dale un aplauso al Señor. Amén.
Eso es una de las cosas que se están hablando también en este año. Jeremías 31, versículo 25, dice, porque satisfaré al alma cansada y saciaré a toda alma entristecida. En esto, dice Jeremías, me desperté y vi, y mi sueño me fue agradable. Vamos al capítulo 32, ahí un poquito más adelante, versículo 8, 32, 8. Amén. 32, 8, ahí nomás. Capaz que tiene que dar vueltita la hoja, pero ahí no está. Dice, otra vez Jeremías, dice, y vino a mí Hanameel, hijo de mi tío, o sea, mi sobrino, conforme a la palabra de Jehová, al patio de la cárcel, y me dijo, compra ahora mi heredad, que está en Anatot, en tierra de Benjamín, porque tuyo es el derecho de la herencia, y a ti corresponde el rescate. Cómprala para ti. Entonces conocí que era palabra de Jehová. Versículo 9 dice, y compré la heredad de Hanameel, hijo de mi tío, la cual estaba en Anatot, y le pesé el dinero 17 ciclos de plata, y escribí la carta y la sellé, y la hice certificar con testigos, y pesé el dinero en balanza. Amén. Entonces, cuando nosotros vamos a la palabra, entre los hijos del Señor, entre aquellos que conocemos al Señor, están los que creen en la palabra y la toman, y los que no creen en la palabra, por lo tanto no la toman. Es decir, cuando uno lee la palabra, cuando nosotros hablamos del Señor, sí, hay riquezas en gloria, hay bendición, vamos a prosperar, vamos a ser bendecidos, no es para mí. No, yo, la verdad que siempre viví pobre, ya viví pobre y ya seguí siendo pobre. Hay gente que dice, no, estoy mal y el Señor sana todo, a mí no lo va a sanar. Se va a sanar en otro lado, pero acá no va a sanar. Entonces, hay gente que que escucha la palabra, recibe la palabra, hasta tiene discernimiento en la palabra, entiende la palabra y la habla, pero no la cree a la palabra. ¿No es cierto? O sea, te digo, y a veces puede ser en lo espiritual, en lo físico o en lo material, ¿no es cierto? El otro día, y está tremendo ese tiempo, porque hay gente que tiene eso y son esas ataduras mentales. La vez pasada hablábamos con una persona que no conoce al Señor, ¿no es cierto? Por eso es más terrible cuando la gente conoce al Señor. Esta persona no conoce al Señor. Le instruía a su hijo, ¿no es cierto? A su hijita pequeña, y estábamos con mi señora ahí, y le decía, mira hija, nosotros éramos pobres, somos pobres y seguiremos siendo pobres. Y toda nuestra familia es pobre. Y vos también vas a ser pobre. Aquellos son ricos, pero nosotros somos pobres y siempre seremos pobres. Así me enseñaba. Yo decía, guau, está incluyendo ahí en los caminos, decía, están incluyendo en la maldición. Pero es verdad. Y decía, y a mucha honra. Así se dice. Y entonces ellos creen que eso es así. ¿No es cierto? Es una persona que no conoce a Dios, pero lo terrible es que yo he conocido personas, no de un día, porque está bien uno si tiene un día, un año, 2 años, medio, quizás una Señor no entiende, está bien, pero personas que tienen 20, 30 años en el Señor y todavía piensan de esa forma. Eso es terrible, ¿no es cierto? Eso es tremendo. Entonces, cuando uno va, nosotros tenemos que entender que Dios es el Dios de toda riqueza, Dios es el Dios de la abundancia, Dios es el Dios de la prosperidad, Dios es el Dios de la abundancia exuberante. Dios crea las cosas con extrema abundancia, con derroche de abundancia. Y cuando Dios creó el mundo, lo creó en abundancia. Tan tremendo es, y tan abundante, como nosotros decimos la vez pasada, que el Señor lo puso, a Adán y Eva, lo puso en el enorme planeta Tierra a 2 personas. Todo lo que es este planeta, a 2 personas lo puso. Para que habiten, y se llenase, juzgar, multiplicar, multiplicado. ¿Dios creó poco? No. Dios creó sobremanera abundante, cosa de que no haya forma de que haya escasez. Y en el mundo, hasta el día de hoy, hay abundancia. Siempre hubo abundancia y hasta el día de hoy hay abundancia. Hay abundante riqueza, hay abundante agua, hay abundante vacas, hay abundante ganado, hay abundante arroz, trigo, hay abundante de todo. ¿Por qué la gente sufre y por qué la gente pasa necesidad? Es porque eso está dividido entre algunos pocos. ¿No es cierto? Hoy en día se sabe, las últimas estadísticas aquí en Argentina, mire si se ve de maldición, que los ricos, más ricos, son 52 veces más ricos que los pobres más pobres. O sea que hay personas que ganan 52 veces más dinero y que tienen 52 veces más abundancia que los pobres más pobres. Entonces, ¿significa que hay o que no hay? No, significa que hay en abundancia, pero que está mal repartido. Y si se repartió mal, fue porque el diablo tomó y usurpó un lugar que no le correspondía. No venía eso de parte de Dios. Dios nunca preparó así. Ahora el hombre era señor de la tierra y el hombre se rindió al pecado y a la maldad y perdió todo lo que tenía. Pero Dios te creó
para que vos vivas en abundancia. ¿Cuántos me dicen amén? Amén. La vez pasada cuando mi hermano, su siervo, ¿no es cierto? Yo solía enseñar a mi sobrinito cuando él tenía 3 años, tenía la misma edad de mi hija, y los niños a veces salen en toda pregunta, ¿no es cierto? Y generalmente cuando salen a la noche y miran el cielo, cualquier niñito chiquito se hace la pregunta. La lumita me solía preguntar a ver quién era. Me miraba la luna y me decía, la luna es un pedazo, el sol es entero, pero la luna es un pedazo. Me decía, ¿quién le sacó el pedazo? Entonces para explicarlo yo al Señor le sacó un pedacito, pero después se lo va a volver a poner y ahí va yendo. Entonces, mi sobrinito, también porque si no, ¿cómo le explico? Mi niño de 3 años. Mi sobrinito de 3 años, Alan, solía hacer la misma pregunta a José Luis, a mi hermano, y salía afuera a la estrella, no me lo enseñaba, porque le decía, papá, dice, mirá las lunas de la estrella, y dice, ¿para quién puso todo eso Dios? ¿Para quién lo puso? Lo puso para mí, para que yo me alegrara y para que yo me divirtiera. Y mi hermano le sabía decir, sí, hijo, sí, Alan, el Señor sabe lo que hizo. Todo eso, esos son planetas. Nosotros miramos estrellas, miramos planetas, miles de planetas. El Sol es una bola de fuego enorme encendida, que ilumina, que da calor, que da vida. Vemos la Luna, que es un terrón enorme que gira alrededor de la Tierra, y los planetas que giran alrededor del Sol. Todo eso, ¿sabes para qué lo puso? Están ahí, no hay nada, ¿no es cierto? Ahí están girando tremendamente. Lo puso para que nosotros lo admiremos y nos maravillemos. Es un derroche total de energía. Es un derroche total de poder. Es una de las pruebas máximas de que existe Dios. Es terrible. Yo la vi, pastor. Entonces cuando uno cree, ¿y para qué lo puso Dios? Lo puso para que nosotros lo disfrutemos. Ese es nuestro Dios. Hay un pastor, ¿cómo se puede? Este pasaje da para cantidad de cosas, pero daría para 3 horas, ¿no es cierto? Pero hay un pastor que sabía decir, ¿no es cierto? Un teólogo de la palabra y un científico que se convirtió al Señor, que habla en contra de las teorías de la evolución y de los científicos ateos. Y él me dice, cualquier cosa que nosotros cuando salimos al cielo y miramos la luna y las estrellas, simplemente eso nos indica de que Dios existe. Porque si eso no estaría girando, si algo se detuviera, sería algo terrible, pero eso está girando, y cualquier ley que diga que no creen en Dios o que son ateos, va en contra de las leyes de la termodinámica, dice él, porque las leyes de la termodinámica es sencilla, dice que cualquier cosa que yo empujo hacia un lado, eso comienza a moverse, ¿no es cierto?, pero en algún momento se va a detener. Todo lo que yo, eso es algo común que saben las científicos. Yo empujo una bolita, depende de la fuerza que yo le doy a eso en algún momento se va a detener. Si yo lo pateo fuerte a una pelota, va a ir lejos, pero en algún momento se va a detener. Si yo lo pateo despacito, ¿no es cierto?, esta pelota va a girar un poquito y ahí se va a detener. Ahora, ¿qué fuerza tiene que haber tenido el que empujó a los planetas? Que siguen girando y hasta el día de hoy no se detienen. Tenía que haber sido algo terrible. O sea que conforme el día científico, conforme a las leyes de la termodinámica, tiene que existir Dios, tiene que existir un ser superior, que hasta ahora sostiene todas las cosas. Miren qué terrible, qué tremendo. Ahora, como yo les decía, existen 2 clases de personas. Aquellas que creen a la palabra de Dios, la toman, la viven, y aquellas que no creen a la palabra de Dios. El otro día yo estuve buscando sobre Jeremías. Jeremías fue un siervo de Dios impresionante, un siervo de Dios tremendo. Dice que siendo joven Dios lo llamó y le dio una palabra, y era tan terrible, porque cuando uno ve el llamado de Jeremías, yo no sé cuántos estarían dispuestos a cumplir ese llamado. Porque siendo joven, Dios le reveló, y Dios le dice, vas a tener que ir a dar mi palabra, y vas a tener que predicar aquello que yo te estoy diciendo, y es que va a venir el rey de Babilonia, y va a invadir Jerusalén, y nadie lo va a poder impedir, y nadie lo va a poder detener, porque yo he entregado esta tierra en las manos de Nabucodonosor, el rey de Babilonia. Esa era la palabra que Dios le había dado a Jeremías, y esa era la palabra que él predicaba. Ahora, Jeremías, cuando nosotros vemos en este pasaje, capítulo 30, 31, 32, 34, hasta el 37, por ahí, está Jeremías en la cárcel. ¿Por qué estaba en la cárcel? ¿Porque estaba haciendo algo malo? No, porque él predicaba la palabra de Dios. ¿Y cuál es la palabra que Dios le había dado? Él salía a la calle y empezó a predicar en los campos, en las ciudades, en las plazas centrales, en las puertas, gritaba a los sacerdotes, mandaba cartas y decía, ríndanse al rey de Babilonia. ¿Te imaginas? La gente lo quería correr, lo quería matar. Por eso el rey decía, callate, Jeremías, por favor, dejá de hablar. Porque iban los soldados a la guerra y decían, tienen que rendirse, porque el rey de Babilonia va a tomar todo. Sobre que apenas iban a la guerra, él decía, ríndanse, por lo menos salven su vida, después está todo entregado. Entonces el rey decía, callate, por favor. Y Jeremías le decía, dice, no puedo callar, porque es un fuego
que arda en mí esta palabra y no puedo callarla porque Dios me ha dado esta palabra. Y dice que Jeremías comienza a compartir esa palabra, comienza a predicarla de una manera tremenda, y es ahí donde Jeremías se encuentra en la cárcel. Pero lo tremendo, ¿no? Porque era una situación dificilísima y Jeremías tenía que compartir esa palabra y tenía que decirla. Ahora, existe una diferencia tremenda entre el que comparte la palabra y entre el que la cree y la vive. Porque yo puedo compartir la palabra, yo puedo predicarla, yo puedo hablarla. Es más, hay cantidad de personas que hablan de la palabra, predican todo, pero es muy difícil vivir la palabra. Es muy difícil tomarla y creerla. Eso es lo difícil. Ahora, cuando nosotros vemos también, y el Señor la hablaba, y era terrible, porque en un momento dado el Señor le dice, si entre sacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Dice, Jeremías, no te asustes, no tengas miedo. Por eso después cuando Jeremías va a Babilonia, el rey Nabucodonosor lo trata con cariño, y lo trata con amor, y lo pone en la mesa de los reyes, porque dice, este hablaba bien de mí, este me decía que yo era el siervo de Dios. ¿Te imaginas? ¿Quién iba a hacer eso? Entonces, por eso, aún Isaías, cuando hablaba bien del Ciro, porque ellos tenían revelación de Dios, decía, no nos podemos ir a la guerra, porque Dios ya ha entregado esto en las manos del rey Nabucodonosor. Ahora, cuando nosotros vamos, dice que él estaba ahí, y él en un momento dado comienza a predicar eso, y eso debe haber sido terrible. Pero el Señor le había dado la primera mitad de la palabra. La primera mitad de la palabra era que Nabucodonosor indefectiblemente iba a invadir Jerusalén y Judá, y la iba a arrasar por completo. ¿No es cierto? Los pecados han subido hasta el cielo, esta nación es perversa, por eso Jeremías era tan terrible lo que él tenía que predicar. En una parte le dice, Jeremías dice, pelearán contra ti, pero no te vencerán. Yo te he puesto como un muro de bronce, te he puesto como una ciudad fortificada, te he puesto como una pared de hierro. No temas, Jeremías, yo estoy con vos como poderoso gigante, le decía el Señor. Dice, pelea, Jeremías, porque pelearán contra ti, pero no te vencerán. Eso es un ánimo para aquellos siervos de Dios, que a veces tenemos que enfrentar cosas difíciles. Amén. Jeremías tenía que enfrentar una palabra terrible, la acusaban de sedición, la acusaban de traición, pero lo tremendo es que nadie podía negar que Jeremías tenía palabra de Dios. Por eso, aunque él estaba en la cárcel, vamos a ver unos pasajes, dice que él estaba en la cárcel, pero aún en la cárcel él seguía hablando palabra de Dios, y venía el rey a la cárcel, el mismo rey que lo había puesto en la cárcel, y decía, Jeremías, dame la palabra de Dios, decime qué es lo que Dios te dice, porque reconocían que él tenía palabra de Dios. Lo que no querían tenerlo era en la calle desanimando a la gente, pero lo que dijo Jeremías se cumplió al pie de la letra, porque era palabra de Dios, no era palabra de Jeremías. Ahora, lo tremendo es que Jeremías comienza a predicar, aunque él no entendía mucho todo lo que Dios quería hacer, aunque no lo comprendía mucho. Y esa palabra era que el rey Nabucodonosor iba a invadir. Pero un día, yo me imagino la tristeza de Jeremías, que muchas veces se delata en Jeremías, se delata en Lamentaciones, donde él tiene tristeza porque iban a tomar su ciudad, la iban a arrasar, y él piensa que nunca más la iban a construir. Pero nosotros vemos, ¿no es cierto?, los milagros de Dios, porque eso era lo que él pensaba. Luego él profetiza, imagínate que él profetiza sobre Babilonia, que Babilonia iba a ser destruida y sí, nunca más iba a ser reedificada. Vos sabés, hasta el día de hoy, Babilonia es un desierto, no está reedificado. Hay ruinas y nunca se reedificó. Jerusalén fue invadida 1000 veces, y 1000 veces fue vuelta a edificar. Porque dice el Señor, porque con amor eterno te he amado. Si algún día dice, faltan las leyes de los cielos, faltan las leyes de la tierra, puede ser que falte mi palabra, pero nunca va a faltar mi palabra. Entonces ellos, él lo que pensaba es, va a ser destruida. Entonces el Señor, ese día, cuando nosotros vemos el pasaje, dice, me desperté y vi, y mi sueño me fue agradable. Él soñó la segunda parte de la profecía. Y la segunda parte de la profecía es la que Dios le dice, no te preocupes, Jeremías, es una palabra dura la que yo te mandé a hacer, y por eso está en la cárcel todo. Pero ¿sabes qué? Los cautivos volverán. Entonces Jeremías entiende, dice, van a volver a edificarse esta ciudad, van a volver a plantar viñas, no va a haber para siempre oscuridad. Este lugar va a haber reyes de vuelta, se va a volver a levantar. Jerusalén va a ser una ciudad poderosa, portentosa, el Señor la va a sostener siempre. Aunque muchas veces yo te voy a mandar lejos, y esa es una de las palabras de Dios, pero yo también soy Dios de lejos y Dios de cerca, y yo lo voy a volver a traer. No te preocupes, Jeremías. Y vemos de Jeremías, el Señor lo revela, que solamente por 70 años iba a ser destruida Jerusalén. Por 70 años iba a estar deshabitada. Pero a los 70 años iban a volver los cautivos. Ahora, cuando nosotros vamos a esta palabra, entonces por eso se despierta y él dice, bueno, dice, capaz que nunca más va a existir nuestra nación. Él piensa al comienzo, ¿no es cierto? ¿Qué va a pasar? ¿A dónde vamos a ir? Tal vez vamos a andar errantes por ahí sin nación. Pero Jeremías, ese día que tiene la palabra, dice, me desperté y vi, y mi sueño
me fue agradable, porque dijo, hay esperanza todavía para Jerusalén. Esto se va a cumplir, pero en algún momento los cautivos volverán. Por eso es que Jeremías manda después las cartas a los cautivos y le dice, yo sé los pensamientos que tengo sobre ustedes, le dice Dios, pensamientos de paz, pensamientos de bendición, van a volver, van a edificar, van a estar en bendición. Y cuando Jeremías escucha eso, esa mañana él se levanta y viene al patio, es esta palabra que leímos, viene Hanameel a presentarse delante de él. Entonces cuando Hanameel se presenta delante de él, que era un sobrino, le dice, Jeremías, te vengo a ofertar una heredad, si vos me la querés comprar. Cuando él escucha esa palabra, Jeremías dice, entendí que era palabra de Dios. ¿Por qué dice él que él entiende que era palabra de Dios? ¿Y por qué Jeremías relaciona la palabra directamente con la palabra de Dios? ¿Sabes por qué? Porque Hanameel dice que era un pariente rico que él tenía, que tenía la abundancia, y dice que él tenía unas tierras en Anatot, y era una heredad. Ese lugar era un lugar de privilegio. Cuando nosotros vamos a la palabra, varias veces cuando vos escuches en la Biblia que hay heredades, las heredades siempre son lugares de privilegio, son lugares, campos bendecidos, campos de abundancia, campos de prosperidad. Es como decir, te vendo un campo de allá de las termas. Te vendo un campo cerca de la playa, donde vos vas a tener de todo. Había ríos, vados, había valles, había montañas, había seguramente olivares. Era un lugar precioso. Nunca nadie vendía las heredades. Por eso cuando nosotros vemos la historia de Acab y la viña de Nabot, las heredades esta vez eran dignas de los reyes. Y Nabot no le quiere vender la viña a Acab, no le quiere vender porque es una heredad lo que él tenía. Ninguno vendía una heredad. Y ese día Hanameel se le presenta a venderle la heredad. Y cuando se la quiere vender por 17 ciclos de plata, era un precio regalado, era un precio irrisorio prácticamente. Era como si te vendo por 100 pesos. Un campo enorme, de miles de hectáreas, un campo precioso. ¿Sabes por qué se lo vendía? Porque no le quedaba más remedio. Estaba en Benjamín, estaba en Anatot, y ese lugar iba a ser invadido por el rey de Babilonia. Entonces estaba sitiada la ciudad y estaba a punto de ser invadido. Y luego eso venía hacia Jerusalén porque venían siguiendo conquistando. Y se cumplía la profecía de Jeremías, que iban a conquistar y que iban a arrasar con todo. Ahora, cuando él escucha esta palabra de que le quieren vender esa heredad a un precio tremendamente barato, ¿por qué la compra él? Porque él entendió la palabra de que iban a volver a edificar. Entonces dice, cuando vayan a volver a edificar, yo voy a tomar esa bendición, yo voy a agarrar esa viña y yo quiero que sea mía. Porque ese lugar, Hanameel pensaba que tal vez nunca más iba a ser reedificado. Cuando él la vende a ese precio y la vende por poco, y él la vende porque nadie se la iba a comprar porque estaba en guerra. No era que era feo el lugar, era un lugar precioso, pero estaba en guerra, nadie se lo iba a comprar. Sin embargo, Jeremías sabía que los cautivos volverían. Entonces Jeremías entendió la palabra, la tomó, y él entendió qué seguridad él tenía de que se iba a reedificar, qué seguridad él tenía de que todo no se iba a gastar. Ninguna. Lo único que tenía era la palabra de Dios que Dios le había dicho, los cautivos volverán. Los cautivos volverán. Entonces me da aquí la pauta de entender que aquellos que nosotros podemos escuchar la palabra, nosotros podemos recibir la palabra, podemos leerla, puede bajar un ángel, pero si nosotros no creemos a la palabra, nunca vamos a disfrutar de las bendiciones de Dios. Ese día Jeremías disfrutó de esa bendición y luego Hanameel firma los papeles y Jeremías se posesiona de un campo tremendo y de una bendición impresionante porque Jeremías creyó a la palabra. Al instante, dijo, los cautivos volverán y yo no tengo que perderme esta bendición. Entonces cuando nosotros vamos a la palabra, aquellos que toman la bendición son aquellos que la creen, aquellos que se afirman en la palabra. A veces va a ser difícil, a veces va a ir en contra de los pensamientos de este mundo, a veces vamos a tener que actuar conforme a la fe, conforme a las leyes espirituales de Dios, pero nosotros tenemos que creerle a la palabra del Señor. Por eso el primer pasaje que leíamos, Señor, renueva el entendimiento de nuestra mente. Danos ese discernimiento, danos esa sabiduría, para no movernos como se mueve en el mundo. Nadie iba a comprar eso. Si nosotros queremos disfrutar de las bendiciones, tenemos que empezar a vivir con las leyes espirituales de Dios. Lo que tenemos que hacer es tomar aquellas bendiciones, aquellas cosas que Dios nos habló, y tomarlas para que esa bendición sea completa en cada una de nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Le invito a cerrar sus ojos y vamos a hablar un poquito por esta palabra. Señor amado Padre Santo, en esta noche, Señor, aún sabemos que este 2010 ha sido y es de bendición, Señor. Pero como dice tu palabra, Señor, nosotros no queremos ser solamente oidores de tu palabra, no queremos ser oidores olvidadizos, Señor amado, sino que queremos ser oidores que cumplan tu palabra y que tomemos, Dios amado, toda la bendición, todo aquello que tú tienes para darnos, Señor. Así como Jeremías tomó, Señor. Él no solo recibió la palabra, sino que él también la creyó. Mira nuestras vidas, mira nuestros hogares, mira nuestras familias, mira nuestros sueños.
Mira nuestro presente, aquellas cosas que deseamos, Señor, aquellas cosas que anhelamos, espirituales, Señor, físicas y materiales, Señor amado. En el nombre de Jesús, Señor, renueva el espíritu de nuestra mente. Ayúdanos a tener fe, Señor, porque en esta noche, Dios amado, entendemos que creemos, Señor amado, tu palabra, somos los que disfrutamos de la bendición. Aquellos que recibimos tu palabra y no la queremos, no la disfrutamos, Señor amado. Pero ayúdanos a ser como Jeremías, porque él la recibió, la creyó y la disfrutó. Gracias, Señor amado, en el nombre de Jesús. Den un aplauso fuerte al Señor. Un minuto más para que la palabra sea completa. En esta noche hay palabra de Dios para tu vida, entonces vos recibirla. Hay dos cosas que retrasan la bendición. Esto es una enseñanza de la palabra. No conocer las leyes espirituales retrasa la bendición de Dios. Y cuando hay obra del diablo, al diablo vos tenés que reprenderlo y tenés que correrlo a patadas, ¿no es cierto? Porque muchas veces hay obras del diablo que van a querer atacar tu vida. Dos cosas frenan y retrasan la bendición. Porque vos tal vez vas a salir de acá y decís, sí, Leo dijo, qué sé yo, y a la primera lucha, ya pues si Señor dijo que había prosperidad, y mañana te pasan la factura de luz por abajo de la puerta, y no hay nada de prosperidad, Leo se dijo. No, ¿por qué? Porque a veces hay dos cosas que retrasan la bendición. Dice la Biblia que David quería la bendición de Dios. Entonces él toma el arca del pacto y la lleva y la transporta porque ahí estaba la bendición. Pero ¿sabéis el error que cometió David? No conocía las leyes espirituales. Muchas veces lo que retrasa la bendición es no conocer las leyes espirituales. La Biblia decía que el arca nunca debía ser transportado en carros, ni mucho menos con bueyes. David eso no lo sabía. Y nadie podía tocar el arca. Entonces ocurre una tragedia. Y David tiene miedo. Por eso que ocurre, porque muere una persona, entonces deja el arca en los dobeledón, ¿no es cierto? Y se va con pánico, temblando, con miedo. Y mal se va David. ¿Pero qué había fallado? ¿Dios? No, Dios no falló. El que falló fue David. No conocía las leyes espirituales. No conocía cómo tenía que transportar el arca. Y cuando el arca se quedó en los dobeledón, bendijo todo lo que tenía. Todo lo que tenía. Entonces dijo David, no hubo error en el arca, hubo error en mí. Buscó en la Biblia y dijo, cuando transporte el arca tenía dos redondelitos, 4 anillitos en cada puntero. ¿Para qué será esto? Él pensaba que era para ponerle unas varas y se transportará en los hombros de los sacerdotes. Porque Dios sabía cómo tenía que hacer. Ahora, mi hermano, cuando haya cosas que por ahí falten, usted pide al Señor, hay cosas que nosotros vamos a tener que cambiar para recibir la bendición de Dios. Hay cosas que el Señor va a tener que renovar y vamos a tener que renovarnos con leyes espirituales. Por eso es importante venir a la iglesia, recibir la palabra y llenarnos del Señor. ¿Se entiende? Entonces, hay cosas que por ahí van a retrasar la bendición. Y la primera es no conocer las leyes espirituales. Esta palabra daría para larguísimo. Lo segundo, que lo vamos a hacer cortito para no retrasarlo tanto, es las cosas que retrasan es el ataque del diablo y la obra del enemigo. La Biblia dice que cuando los israelitas estaban en Egipto, estuvieron encarcelados y como prisioneros, como esclavos, durante 400 años. Ahora, para romper eso, obviamente que el diablo lo tenía atado y bien atado, ¿no es cierto? Cuando viene Moisés, el Señor me dijo, Faraón, deja ir a mi pueblo a rendirme culto. Ha dicho que otro les ejército. Faraón dice, no dejo ir nada. Estos están pensando cualquier tontería porque tienen poco trabajo, denles el doble de trabajo. ¿Te imaginas que ahora nos va a liberar Moisés? ¿Cómo? Nos manda el doble de trabajo. Sí. Va a salir y va a haber guerra, va a haber lucha espiritual. Te estamos hablando de la bendición. Y vos tal vez salgas afuera de la calle y el diablo va a querer venir peor con cosas. Pero vos tenés que resistir al diablo y tenés que reprenderlo. Nosotros ya me enteraba de una hermana que recibió una tremenda bendición, no es de este lugar, ¿no es cierto? Pero nosotros estuvimos hablando de la prosperidad y de romper el espíritu de miseria. Entonces ella se fue allá en su ciudad donde ella es y escuchó a un profeta y ella decía al profeta que tenía que profetizar. Y eso es bíblico, vos tenés que profetizar. Y empieza a profetizar. Y ella dice que se llovía toda su casa. Le entraba agua más adentro que afuera. Entonces ella comenzó a profetizar, Señor, nunca más inundación, nunca más inundación, nunca más inundación. Esta última lluvia se inundó peor que nunca. Se inundó. Entonces digo, Señor, ¿qué pasa? Y comenzó a reprender, y a los días viene una persona y le dice, Tomás, tenés 1.000 pesos para cambiar el techo de tu casa. No fue que ella fue a pedir, ¿no es cierto? No fue que ella fue a hacer otra cosa. Y entendió que era la bendición de Dios. Ahora, hay guerra, hay lucha espiritual. Dios no se va a querer levantar, pero vos tenés que decidirte a tomar la bendición. Amén. Entonces, dos cosas. Entender las leyes espirituales y la otra, reprender al diablo. ¿Lo entendiste en esta noche? Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor con esto de ti. Y ahora quiero... Esta es una palabra también para el crecimiento, pero quiere el Señor que pueda quedar algunas cosas en nuestra mente. Si no, decir, Señor, renueva